forestales. Hay mucha preocupación por ambientalistas, por gente que vive de estos departamentos que han sido afectados naturalmente por los incendios forestales. Y el gobierno acciones efectivas no ha implementado hasta ahora, y hay obviamente una gran parte de los políticos que están pidiéndole al gobierno declarar emergencia nacional para poder mitigar justamente estos incendios que a partir del incendio la humareda está llegando a gran parte del país. Voy a darle para este propósito, para hablar de ese tema, la bienvenida a la senadora Cecilia Requena, una impulsora ambientalista que está haciendo lo humanamente posible para poder impulsar normas que justamente prohíban estos incendios y que suceda lo que hoy estamos viviendo en el país. Senadora, buenos días, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Muy buenos días, un gusto estar aquí con usted y su audiencia, muy particularmente en TV Universitaria. La UMSA es una gran ayuda en todo esto para nuestro trabajo con fundamento técnico, pero también con voluntad de movilización en el mejor sentido del término. Así que gracias por la invitación, y efectivamente nosotros hace ya más de una semana habíamos mandado una carta directamente ya al presidente del estado porque veíamos claramente ya hace una semana que la situación era completamente desastrosa, devastadora, en muchos casos irreversible en términos de los daños que están creando estos incendios forestales, y que el estado estaba completamente rebasado. Y realmente es increíble, el 28 de agosto para ser más precisa, que hasta ahora, después de todo lo que estamos viendo, el Estado, las autoridades, voy a ser más precisa, son personas, no tomen la decisión de declarar emergencia nacional en el territorio nacional. Estamos respirando aire que enferma. Nadie puede dejar de respirar. No podemos dejar de respirar, como no podemos dejar de tomar agua, como no podemos dejar de alimentarnos. Eso lo necesitamos para vivir. Y resulta que en nuestro país, ahora particularmente voy a referirme al aire, pero es el caso de los otros dos elementos también, nos enferman. Hoy día en La Paz el aire nos enferma. Respirar es una causa de enfermedades de corto plazo como conjuntivitis, problemas respiratorios, asma. Sufren los más vulnerables, los niños, los ancianos, los enfermos. Pero el problema no queda ahí. Muchas de estas partículas ultra finas entran en nuestro organismo y pueden conducir, como dice la Agencia de Ambiente de los Estados Unidos, la EPA, a enfermedades crónicas en el futuro, tanto pulmonares como cardíacas, como respiratorias. Y he estado escuchando muy atentamente a los médicos expertos del Hospital del Tórax, que es el lugar más especializado de estos temas en Bolivia, y están hablando de un tipo de cáncer asociado a esto. Es decir, todas las ciudades de Bolivia están con mala calidad del aire. Buena parte de los bosques de este país están incendiándose. ¿Qué tiene que pasar entonces para que estas autoridades cumplan con su deber? Y subrayo deber, porque es su deber, estamos en manos de ellos y de ellas. Hay algunas autoridades mujeres. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hacen lo que tienen que hacer? Claramente el Estado ha sido rebasado en su capacidad de cumplir sus deberes. ¿Por qué entonces porfían, se niegan una vez más? No es la primera vez, lo han hecho todas las veces anteriores. 2019 grandes incendios, 2011 grandes inundaciones. Nunca quieren declarar emergencia nacional. ¿Y la emergencia nacional para qué sirve? La gente se estará preguntando. Sirve para poder pedir de manera más digamos, con más sustento, ayuda internacional. Por ejemplo, en Ecuador hay algunos incendios de cientos de miles de hectáreas y ya ha pedido ayuda, y Colombia ya le mandó dos helicópteros que cargan agua para apagar esos incendios. Acá nosotros vamos por más de 4 millones de hectáreas y nadie pide ayuda suficiente. Y por otro lado, la emergencia nacional permite activar ciertas posibilidades de mover recursos dentro del presupuesto del Estado, que por supuesto está muy venido a menos, y voy terminando, pero permitiría hacer movidas entre partidas para, por ejemplo, ayudar a los bomberos voluntarios, que son los que primero responden, para dotarles de equipamiento, para que no estén haciendo
luchando contra el fuego con sus chancletas y con ramas de árbol, como prácticamente es el caso de muchos lados. En fin, dicen que han mandado gente de soldaditos, mandan a los soldaditos que tampoco tienen formación de bomberos y luego esperan que la gente de los lugares les dé todo, alimentación, alojamiento, y esa gente ya está en emergencia y esa gente muchas veces es muy pobre. Entonces es increíble, increíble, increíble el nivel de indolencia del Estado Nacional, y por eso es que yo he concluido que lo que hay acá es otra cosa, no solo incompetencia, no solo indolencia, que la hay, sino también complicidad con la ampliación de la frontera agropecuaria de la manera más barata, que es incendiar. Así es, senadora, yo he estado buscando información para justamente conversar con usted y encuentro información del 2 de junio, donde ya se registraban incendios, 2 incendios forestales en aquel entonces, y que ya de ahí a este momento han transcurrido, ¿cuánto? Junio, julio, agosto, y son casi 3 meses que han pasado de incendios permanentes, y las acciones, como usted lo decía, del gobierno son insuficientes o casi nulas, diría yo. Hoy estaba escuchando a algunos también políticos que hacían referencia a que no va a hacer nada el gobierno porque es parte de su política económica. ¿Qué opinión le merece este comentario? Sí, no, esa es a la conclusión a la que yo he llegado. Yo, como usted lo mencionó, sigo estos temas, trabajo en estos temas. De hecho, hemos presentado también un proyecto de ley y lo estamos tratando en este momento, socializando el 003, el primero. Lo presentamos en noviembre del año pasado para luchar contra las quemas ilegales, los incendios y restaurar ecosistemas, que es de lo que hay que ocuparse después, algo que va a durar más allá de nuestras vidas, y eso que quede claro, porque las consecuencias de esto no se resuelven así nomás. En todo caso, y además van a afectar al agua, y entonces se vuelve una especie de espiral descendente, porque cada vez con menos agua puede haber más propensión de incendios. El cambio climático está generando aumento de temperaturas, pero no culpen solo al cambio climático. Hay otros países en las mismas condiciones de cambio climático que no se están incendiando así. No es el caso de Brasil, pero sí es el caso de otros países como Colombia y Ecuador, que también tienen Amazonía, bosques bajos, y no están sufriendo estas quemas. ¿Por qué es así? Yo he llegado a la conclusión de que la única explicación es que esta idea completamente insostenible, completamente caduca, completamente delirante, de que aquí lo que hay que hacer es ampliar la frontera agropecuaria a costa de deforestar. Esta idea de que hay que bajarse los bosques del país para sembrar monocultivos como soya, como palma africana. Ahora quieren el agrodiesel, están desesperados porque no es biodiesel, es incorrecto como le llaman. Biodiesel sería algo biológico, ecológico, no es. El agrodiesel que quieren imponer ahora, más que obviamente va a tardar años, no es una solución inmediata, pero la idea que tienen es que hay que sacar la cobertura vegetal o el bosque o lo que sea que haya ahí, hay que sacarla para hacer planicies así como mesas de billar, ¿no? Donde había bosque, biodiversidad, animales. Esos bosques generan humedad y por tanto lluvias. No aprendemos, seguimos haciendo tabla rasa con todo. Y ¿sabe qué? Desmontar eso y luego quemar, la práctica del chaqueo y quema, que es muy antigua, cuesta. Entonces mi conclusión es que si el gobierno no está haciendo nada es porque en el fondo están generando esa habilitación de tierra, están quemando, están deshaciéndose de la cobertura vegetal de las tierras de la manera más brutal, que resulta muy barata para ellos. Muy particularmente deben ser muchos interculturales que están así, que les van a dar tierra o ya les han dado tierra y que luego quieren ya sea cultivar o hacer especulación de la tierra. A ellos no les va a costar mucho, a todos incluidos, a ellos no les cuesta mucho dinero, voy a ser más precisa, pero a todos, incluidos ellos, nos va a costar carísimo esto, porque lo vamos a pagar con falta de agua. Y entiéndase, es ridículo que el sector agropecuario crea todavía, parte del sector agropecuario crea todavía que puede producir alimentos sin agua. Ni el organismo, ni la semilla genéticamente modificada, no sé qué, nos va a salvar de la falta de productividad por agua, cosa que ya está ocurriendo en Santa Cruz. Las últimas 2 cosechas han sido desastrosas por el problema de la sequía, pero ellos no entienden, no hacen la relación de, es que hemos deforestado demasiado. No, dale con seguir deforestando. Entonces aquí hay una complicidad, una política pública que fomenta los monocultivos y la deforestación, porque puede haber lugares
aptos para hacer agricultura, pero ellos quieren hacer en lugares que normalmente son bosques. Termino diciéndole a la gente, en Bolivia normalmente, salvo excepciones, los bosques no tienen vocación agropecuaria, sobre todo no tienen vocación agrícola, los bosques tienen vocación forestal, por tanto estamos sacando cobertura vegetal que no se va a poder reproducir, que no va a ser productiva tampoco, que no va a generar ya lluvias. Al final la pérdida para todo este país, y estoy hablando de pérdida ecológica, de pérdida social y de pérdida económica, va a ser impagable. Es decir, la misma torpeza que han tenido, por ejemplo, con el gas, la están teniendo en este caso con la agropecuaria. Es muy grave lo que está pasando en Bolivia en este momento. Senadora, quiero preguntarle cuántas hectáreas hasta el momento en este año se han perdido o se han consumido a causa de los incendios forestales. Bueno, ahí hay que ver a quién uno le cree. Yo ya no le creo ni como al INE, ni como al Banco Central, ni como a YPFB, a los datos oficiales, pero lo que estoy siguiendo datos de Fundación Tierra, antes teníamos datos de Fundación Amigos de la Naturaleza en 2019, los han presionado. En todo caso, son más de 4 millones de hectáreas ya hace 3 días. Así que podríamos haber pasado otro dígito en estas horas, no lo sé, pero ya es un montón. Y mire que falta un montón todavía de época antes de que llueva, un montón de tiempo o mucho tiempo antes de que llueva copiosamente, porque podría llover digamos algo en septiembre como solía ser. Yo no sé si la gente recuerda, pero yo esperaba desesperadamente las lluvias en septiembre porque a mí me gusta mucho la humedad y yo soy de La Paz y muy lindo el invierno, los cielos azules eran azules, pero me hacía falta el agua y me gustaba cuando se regaba todo y los árboles de pronto brotaban verdes y se limpiaba el aire y se limpiaban las calles, que a veces somos muy poco aseados para usar las calles. Y en este caso, ojalá que lleguen, pero no son lluvias torrenciales como las que llegan, digamos, en medio ya del verano. Entonces faltan varios meses en los que se puede quemar. Todavía esto no ha llegado masivamente a La Paz, como el año pasado ya llegó a La Paz, al Madidi, que es, y les recuerdo, un bosque húmedo tropical, húmedo, pero hasta el Madidi se ha quemado por estas condiciones no solo climáticas, sino criminales, de gente que se ha entrado dentro del área protegida a serranías inaccesibles, a incendiar los parques nacionales, porque quieren que esos parques nacionales dejen de existir para que ya sea les entreguen tierras o derechos mineros. Eso es lo que yo estimo que es, digamos, una de las mayores razones para que este incendio sea tan masivo, tan en todas partes, y que el gobierno, porque claro, son en gran medida, o así lo ven, su base social, votos, no quieren perder apoyo, etcétera, los dejan nomás, y porque, como habíamos dicho antes, y con esto termino, tienen esa visión del desarrollo, creen que producir alimentos es destruir. Esto creen que es producir alimentos, pero ¡qué locura! No, déjenme añadir algo más. Alto Beni y Palos Blancos, en La Paz, 2 municipios que se han declarado libres de minería y les están siguiendo un proceso en el Constitucional para decir usted no tiene derecho a hacer eso. Imagínense, esos 2 municipios producen alimentos, los están exportando a mercados que les pagan muchísimo, 11 millones de dólares solamente en cacao, al mercado europeo, a una empresa tan interesante como Seibo, que es cooperativa, pero ellos lo hacen chaqueo con técnicas como chaqueo sin quema. Ellos no queman y ellos manejan, mira ese suelo es ¿cómo va a ser eso productivo? Después hay que meterle agroquímicos como urea, que les parece una maravilla también, que es totalmente químico, o sea, es petróleo, meterle ahí, eso contamina las aguas. En fin, Alto Beni y Palos Blancos demuestran que se puede hacer agroforestería y que es más rentable, más productivo, más sano, todo es más sano para las personas que están ahí y para las personas que consumen sus productos, y ellos no tienen, como los otros han tenido, problemas de agua en 2023. O sea que las alternativas para realmente producir alimentos sostenibles y sanos son otras. Es otro camino, es un camino completamente distinto. Pero claro, con estos gobiernos que hemos tenido del movimiento al socialismo, aunque no ha comenzado esto con ellos, vamos a ser claros, esto ha comenzado en los 90, esta idea, pero se ha ampliado a lugares que ya no tienen vocación agropecuaria, como sí tenía el área integrada de Santa Cruz en los 90. Ya se ha ido a los bosques secos del Chaco, bien, a los bosques semisecos de la Chiquitania y a la Amazonía. Así no es. Tienen vocación Senadora, agropecuaria.
Si me permites, ahora, ¿de qué depende la declaratoria de emergencia nacional? ¿Cuál es el protocolo que debería seguirse para que el gobierno finalmente declare esta emergencia nacional? Lo podían haber hecho desde hace 3 meses, si usted desea. Es un decreto supremo. Es la voluntad, las ganas de hacerlo. Voy a ser un poco, digamos, no sé cómo decir, con un lenguaje coloquial. Si le diera la gana, la real, la santa gana al presidente, puede declarar de emergencia nacional vía decreto supremo en este minuto. No hay nada que lo impida. ¿Qué lo impide? Por favor, ayúdenme a responder. Yo ya he encontrado mi respuesta, es la que he compartido con ustedes. ¿Qué cosa explica que el gobierno no haga eso pese a todo este desastre? Esto tiene responsabilidades, ojalá pudiéramos reclamarles pronto, no vamos a poder y muchos vamos a enfermar sin que podamos tener justicia, pero él podría declarar ahora, en este minuto de emergencia nacional. No le falta nada, no tiene ninguna condición que cumplir. Permítame decirle algo más. Antes había un protocolo que se declara en los municipios, luego de los municipios los departamentos y luego recién a nivel nacional. Desde 2019 han creado un comando que impida que todo sea tan burocrático porque dice que han aprendido algo y esto a nosotros nos lo explicó el ministro de Defensa en persona porque tuvimos una reunión respecto a estas cuestiones. Entonces, en esa nueva lógica que está adicional a la ley de riesgos, ellos podrían haberlo hecho hace mucho tiempo ya y podrían hacerlo hoy mismo en este minuto. Bien, ahora senadora, ¿en qué fase se encuentra su propuesta de decreto supremo, entiendo, ¿no? El 003. ¿En qué fase está? ¿Ha tenido apoyo de algunos otros parlamentarios? ¿De repente se está socializando? ¿En qué fase está? Sí, es una propuesta, es un proyecto de ley, no de decretos. A nosotros nos corresponden las leyes. No soy la única proyectista, hay muchos más: Rodrigo Paz, Andrea Barrientos, Santiago Ticona, Nelly Gallo, Neila Velarde, Fernando Vaca, el presidente de la comisión, Walter Justiniano. Espero no haberme olvidado de nadie, disculpen si así es. Eso por un lado. Por otro lado, estamos en la fase ya final de socialización. Hemos tenido como 40 cartas de apoyo de la sociedad civil. Tenemos una carta, más bien, hemos pedido contrapropuestas a nuestras multas. La ANAPO dice que no nos puede dar contrapropuesta. Hemos tenido, es probable que recibamos una carta de rechazo de FEGABENI porque hemos aumentado las multas, por supuesto. Les hemos pedido contrapropuesta, háganos una contrapropuesta. ¿Cómo quieren resolver? Porque multa tiene que haber y tiene que ser seria, no queremos que sea confiscatoria, bueno, en fin. Entonces íbamos a tener un evento en Santa Cruz y con eso, bueno, ya vamos a tener una decisión de un último texto que tendría ya que ser, después de un informe de la comisión, puesto a votación en el Senado. Esperemos tener el apoyo y el consenso del MAS, estamos aparte del MAS, para que pueda pasar en el Senado y después en diputados. En eso estamos, es un momento muy delicado en que hay que estar dispuesto a ceder al mismo tiempo que avanzar, porque termino, aquí donde estamos no nos podemos quedar. Bien, senadora, quiero agradecerle por su tiempo, por toda esta explicación y por impulsar esta norma que al final del día va a ayudarnos a todos, a futuro, a los hijos, a los nietos y a quienes vengan a vivir en este mundo. Gracias por su tiempo. Con todo gusto, muchas gracias y hasta la próxima. Amigos, tiempo de una